Bueno, vamos a arrancar con el concepto de peronismo, pero bien, vamos a recordar un poquito, ¿sí? Que nosotros venimos trabajando la década infame como gobierno de la concordancia, donde los conservadores, a través del fraude patriótico, se mantenían en el poder y se presentaba Forja y Go como elementos de discordia que presentaban como una opción, en contrario a esos gobiernos de la década infame, ¿no? Bien, recordemos en lo económico, se empezaba a presentar la dualidad entre sustitución de importaciones, que implicaba generar una clase obrera local, o sea, trabajadores locales, una clase trabajadora, o mantener el modelo agroexportador, donde solamente se producían bienes primarios al exterior, se vendían al exterior y se importaba la manufactura para un pequeño mercado interno, ya que al no haber clase trabajadora, no haber asalariados, no hay mucho consumo. ¿Sí? Bien, vimos también la Segunda Guerra, vimos que el desenlace de la Segunda Guerra, más allá de la derrota de las potencias del eje, es el inicio a la Guerra Fría, a dos bloques, el comunismo y el capitalismo, ¿no? Como consecuencia de la Segunda Guerra. Un nuevo orden mundial, surgimiento de la ONU, surgimiento del Pacto OTAN, surgimiento del Pacto de Varsovia. No inmediatamente después de la guerra, pero sí como una consecuencia de la Guerra Fría. Bien, este, nosotros tenemos que estamos hablando de un pasado reciente, de ahora, de los últimos años. Los abuelos de ustedes, este, padres puede ser también, hayan vivido parte de esta época. ¿Sí? Bien, es una época donde encontramos como confrontación. ¿Sí? A nivel local, peronismo, antiperonismo. ¿Mm? Esa es la confrontación más presente. Y a nivel mundial, lo que podemos decir, esos dos ejes, la Guerra Fría, el comunismo y capitalismo. No tenemos que caer en el error de pensar que antiperonismo es capitalismo y peronismo es comunismo. No tenemos que caer en esa contradicción porque el peronismo, recuerden que Perón formaba parte del GO y dentro de los principios del GO está mejorar las condiciones de la clase trabajadora para que no se vean tentadas en caer en el comunismo. ¿Sí? Entonces, teniendo bien en cuenta eso, podemos entender bien qué es esto del peronismo, ¿no? En principio, tenemos que en 1943 hubo un golpe de Estado al último gobierno de la Concordancia, y ese golpe de Estado inicia un gobierno en 1943 dentro de los mismos sectores del GO hasta febrero de 1946. En esos 3 años de gobierno, Perón cumple funciones muy importantes. ¿Sí? Es un funcionario muy destacado de los gobiernos de Castillo. ¿Sí? Ocupa un tiempo la vicepresidencia, ocupa también cargo de Ministerio de Trabajo, donde va este, su figura va tomando una relevancia muy importante porque va negociando esa idea, ¿sí? De dar beneficios a las clases populares para que no caigan en el comunismo. Sería la versión este, reducida, ¿no? De esa, como si el comunismo fuera algo malo, ¿no? Recordamos que es pasado reciente y que hay confrontación y que en sí la explicación que les estoy dando es una explicación que busca interpretar los hechos históricos, ¿sí? Puede ser que haya otras interpretaciones y de ahí la visión crítica de ustedes de poder buscar otras interpretaciones, buscar más hechos y poder entenderlo. Yo les voy a dar una interpretación basada en hechos, pero esos hechos están, como digo, interpretados. Bien, entonces, en ese gobierno de 1943 a 1946, Perón toma relevancia en esto de dar beneficios a las clases trabajadoras,
las clases trabajadoras lo empiezan a ver como una figura muy importante, una figura muy reconocida, y sucede que en 1945, el 17 de octubre, Perón había, se- la, la parte del gobierno cual formaba, él integraba, se habían dado cuenta de esa relevancia y lo llevan preso a la isla Martín García, luego al hospital militar, y se da el 17 de octubre de 1945 el Día de la Lealtad Peronista, que es una movilización que da inicio a lo que podemos llamar el peronismo, donde las clases populares, los trabajadores, asalariados, esos que se habían visto beneficiados por esa medida, salen a la calle masivamente y en una manifestación que copa el centro de la ciudad y que no puede ser prevista por los militares que estaban en el poder, ex aliados de Perón, digamos, ¿no? Este, piden la libertad y no se van de la plaza, no se van de toda la ciudad, hasta que ese gobierno lo trae a Perón al balcón de de la Casa Rosada, y de ahí sale que va a haber elecciones, que son las elecciones que Perón gana ampliamente en 1946. Y de ahí surgen los gobiernos peronistas, ¿sí? Bien, el peronismo lo que significó una vez en el poder, como dominio del Estado, con la figura de Perón como presidente, es una transformación muy, muy amplia de la estructura económica y social. Lo que durante 1943, 1943, 46 era dar algunos beneficios, dar algunas concesiones, ¿sí? Ahora pasa directamente a una transformación muy, muy importante. No estamos hablando de un cambio de régimen, ¿sí? No es que pasamos al comunismo. Estamos hablando dentro del capitalismo otorgar ventajas, beneficios a la clase asalariada, ¿sí? Esa transformación se da en lo económico y en lo social. En lo económico, esto es decir, la estructura económica por la producción, pasamos a ISI, ¿sí? Se busca la industrialización. La economía agraria tiene relevancia, ¿sí? Lo vamos a ver en lo sucesivo, porque es la que aporta dinamismo a la economía y a la vez genera los recursos, dólares, ¿sí? Las divisas, para comprar los insumos que necesita la industrialización. ¿Mm? ¿Y por qué también esa transformación? Que, o sea, se le pasa a dar relevancia a la industrialización, relegando a un segundo plano lo que es lo agrícola, también es social por esto de darle relevancia a los sectores populares, ¿no? Los más humildes. Lo que hizo en principio es profundizó la intervención del Estado, ¿sí? El Estado peronista interviene en todo el ámbito, ¿sí? Lo social, lo económico, con el objetivo de lograr lo que se llama el justicialismo, ¿sí? Por eso el partido peronista es el justicialismo. En algún momento se llamó justicialismo a ese movimiento que lo que busca es mejorar las condiciones de vida de los sectores populares, ¿sí? Logrando incluir, o sea, eh, lo podemos ver cuando hablamos de excluidos, vemos que hay sectores de la sociedad, ¿sí? Que no están ni siquiera contemplados en ningún aspecto de la sociedad. Como que el mundo funciona, la sociedad funciona sin ellos, ¿sí? Este, o sea, el modelo, por ejemplo, agrario exportador funcionaba tranquilamente sin un sector de la sociedad, ¿sí? Los más humildes, porque no necesitaba, por ejemplo, tanta mano de obra, ¿sí? Este, y también lo que logra es movilidad económica, o sea, no es únicamente ser incluido en lo social, sino una vez que está adentro, ¿sí? Lograr ascenso social. La movilidad social ascendente es ir mejorando, o sea, pasar de ser un obrero básico, elemental, a tener algún cargo más importante. En una familia de un trabajador que no tiene, por ejemplo, ningún tipo de estudio, lograr que sus hijos
tengan el secundario o parte del secundario o de una familia donde lo habitual era, apenas terminar el secundario, lograr acceder a la universidad. Eso es la movilidad social y la inclusión social. Ese es el objetivo de esto que llamamos la justicia social para el peronismo. Bien, entonces, ese intervencionismo también lo que generó fue legislación, ¿sí? Para proteger el salario, para proteger a los sindicatos y para lograr también lo que llamamos los convenios colectivos de trabajo. ¿Cómo, cómo fue que lo hizo, digamos, muy brevemente, también interviniendo en lo económico y en lo político? ¿Sí? Este, hay un método que es determinante, que obviamente le genera también mucha contra, es lo que se llama el IAPI. Es un instituto para la promoción del intercambio. ¿Qué es lo que significa? ¿Qué es lo que hace el IAPI? Compra toda la producción del campo, ¿sí? A un precio que fija localmente y luego lo vende al mercado externo. O sea, si yo soy un productor agropecuario, no puedo vender mi producción al extranjero. Se la tengo que vender sí o sí al IAPI a un precio fijo, ¿sí? Y el IAPI luego la vende al extranjero. Entonces en ese manejo genera una cantidad de recursos impresionante que lo que hace es volcarlo a créditos blandos. ¿Qué serían créditos blandos? Bueno, créditos para la industria, para lograr que se genere un mercado interno, ¿sí? Que para lograr esto de la inclusión social y la movilidad económica. El peronismo se centró, ¿sí? Como estamos viendo, en el trabajo, tanto desde lo económico como lo social y vamos a ver también en lo político, ¿sí? El trabajo era como el eje, ¿sí? ¿Por qué? Porque el trabajo es el que está generando inclusión social, movilidad económica, como dijimos, o sea, para tener un beneficio económico, un bienestar, la persona que tenía que hacer, trabajar, ¿sí? Y en ese trabajo, ¿sí? ¿Qué lograba? Un rédito económico que le permitía mejorar socialmente y tener un bienestar, ¿sí? Supongamos, entraba a trabajar en una fábrica de cocinas. Bien, trabajando y produciendo cocinas para el mercado interno que se vendían, esa misma persona iba a lograr tener su propia cocina y acceder a otros bienes de consumo para el hogar, ¿no? Bueno, entonces fábrica de heladera. Entonces, cuando compraba una heladera, también generaba que otros trabajadores compraran heladeras y entonces había más trabajadores que tenían trabajo porque no era únicamente ahora que se producían cocinas, sino también heladeras. Y así todo esto es lo que llamamos mercado interno. El consumo interno genera trabajo y ese trabajo genera más consumo. Que logran esto de la movilidad social y la inclusión social, ¿sí? Entonces, el trabajo es como un motor para la inclusión y para la movilidad económica, pero también para el ejercicio de los derechos, ¿sí? ¿En qué sentido para el ejercicio de los derechos? Porque a través de la sindicalización eh, es uno de los ejes de ejercicio de los derechos laborales que promueve el peronismo. Porque el peronismo se organizó a través de los sindicatos, ¿sí? Y a través de los que se llamaban unidades básicas, ¿sí? Entonces, son dos métodos que logró centrar, ¿sí? Logró manejar este, como canales para articular lo político y lo económico. En 1949
el peronismo modificó la constitución legalmente, ¿sí? Llamó a una asamblea constitucional y incluyó el voto femenino. Antes las mujeres no votaban, ¿sí? Lo que llamamos derechos económicos, sociales y políticos. Y por último también lo que hizo fue reformar la constitución, ¿sí? Reformar el periodo presidencial, incluyendo la reelección. Una de las cuestiones que son criticadas al peronismo, junto también con enaltecer la figura de la pareja presidencial, es decir, de Perón y de Eva Perón, ¿sí? En los manuales vamos a encontrar, por ejemplo, cómo se enseñaba a leer y escribir, con Eva me ama, Eva me quiere mucho, que sería Eva Perón, la primera esposa de Perón. Y esas cuestiones le llevaron también, le dieron mucha letra a lo que es el antiperonismo, ¿no? La intervención estatal, el hecho de enaltecer desde el Estado la figura del líder y a la vez el hecho de incluir la reelección genera como más letra para el antiperonismo. ¿Qué es lo que sucedió? ¿Cómo termina esta etapa donde se da el primer gobierno de Perón del 46 al 53 y en la reforma de 1949 se incluye la reelección? ¿Qué es lo que sucede? Bien, Perón gana las elecciones y continuaría con un segundo mandato, pero en 1955, ¿sí? La Marina bombardea la Plaza de Mayo, ¿sí? Este, esto es lo que llamamos los antiperonistas, habían logrado en la Marina un sector, decidió matar a Perón a través de un bombardeo. Bueno, la cuestión que bombardea la Casa Rosada, bombardea la Plaza de Mayo, están las imágenes también, mueren muchísimos civiles, luego se produce, Perón no se ve afectado, se produce como una represalia dentro de lo que es la organización peronista, queman comité de partidos políticos, queman iglesias, pero bueno, se aceleran los tiempos políticos, Perón no logra terminar el mandato y en 1955, nuevamente en septiembre, ¿sí? El 21 de septiembre, es derrocado. Decide como no continuar en una lucha y cuando se le pide la renuncia a través de un golpe militar, él acepta. Y ahí se inicia lo que llamamos la Revolución Libertadora, ¿m? Pero también se inicia el exilio de Perón y la proscripción tanto de la figura de Perón como del peronismo. Para que se den una idea de lo que es el antiperonismo, se prohíbe decir Perón, ¿sí? No se puede mencionar esa palabra. Entonces, como que empieza una aceleración de los tiempos políticos donde no hay un respeto por lo que es la norma institucional, y en esta lógica de confrontación, de como que hay que eliminar al enemigo por fuera de la ley. Entonces, tenemos el contexto internacional, el contexto de Guerra Fría, pero también el contexto nacional, esto de peronismo, antiperonismo, y van a pasar casi 20 años para que Perón vuelva a poder al país, volver al país y ejercer, ganar las elecciones y ejercer el poder. Pero hasta aquí vamos a llegar con el inicio de los dos primeros gobiernos peronistas.